Capítulo 317. Enfermedad por úlcera péptica y trastornos relacionados. Una úlcera péptica se define como la pérdida de la integridad de la mucosa del estómago o del duodeno, que produce un defecto local o excavación a causa de la inflamación activa. Si bien el dolor epigástrico urente exacerbado por el ayuno y que mejora con los alimentos constituye un complejo sintomático vinculado con la enfermedad por úlcera péptica. Ahora se sabe que mayor del 90% de los pacientes con este complejo sintomático no padece úlceras y que la mayoría de los pacientes con úlcera péptica permanece asintomática. Las úlceras se producen en el estómago o el duodeno y con frecuencia son de naturaleza crónica. Los trastornos pépticos son muy comunes en Estados Unidos y afectan a unos 4 millones de individuos al año. La prevalencia de úlceras pépticas a lo largo de la vida en Estados Unidos se aproxima al 12% en varones y 10% en mujeres. La úlcera péptica afecta de manera significativa la calidad de vida al alterar el bienestar general del paciente y contribuye en grado sustancial al ausentismo laboral. Además, se calcula que cada año se registran unas 15.000 defunciones como consecuencia de complicaciones de la enfermedad por úlcera péptica. El efecto económico de este trastorno común ha sido enorme, con una carga calculada por costos directos e indirectos para la salud de casi $6.000 millones por año en Estados Unidos, con un gasto de $3.000 millones por hospitalización y $2.000 millones por visitas a consultorios, como disminución de la productividad y pérdida de días laborales y un costo cercano a $1.000 millones. Fisiología gástrica. Anatomía gástrica. El epitelio que recubre el estómago está constituido por pliegues que contienen fositas gástricas microscópicas, cada una ramificada a su vez en 4 o 5 glándulas gástricas formadas por células epiteliales muy especializadas. La composición de las glándulas gástricas varía en su localización anatómica. Las que se encuentran en el cardias comprenden menos del 5% del área glandular gástrica total y contienen células mucosas y endocrinas. Hasta un 75% de las glándulas gástricas se encuentra dentro de la mucosa oxíntica y contiene células del cuello mucoso, parietales, principales, endocrinas, enterocromáfines y semejantes a los enterocromáfines. Las glándulas pilóricas poseen células mucosas y endocrinas, incluidas la célula de gastrina, y se encuentran en el antro. La célula parietal, también conocida como célula oxíntica, se encuentra de modo habitual en el cuello o istmo o la glándula oxíntica. La célula parietal en reposo o no estimulada muestra tubulovesículas citoplasmáticas prominentes y canalículos intracelulares que contienen microvellosidades cortas situadas a lo largo de su superficie apical. La hidrógeno potasio adenosina trifosfatasa se expresa en la membrana tubulovesicular cuando se estimula la célula. Esta membrana, junto con las membranas apicales, se transforma en una densa red de canalículos intracelulares apicales que contienen largas microvellosidades. La secreción ácida, un proceso que requiere un gran consumo de energía, se produce en la superficie de los canalículos apicales. Numerosas mitocondrias, 30 al 40% del volumen total de la célula, generan la energía necesaria para la secreción. Defensa de la mucosa gástrica. El epitelio gástrico está sometido a la constante acción de una serie de factores nocivos endógenos, como el ácido clorhídrico, pepsinógeno y pepsina y sales biliares. Además, un flujo constante de sustancias exógenas como fármacos, alcohol, bacterias, se encuentra en la mucosa gástrica. Un intricado sistema biológico de defensa protege la mucosa de lesiones y permite reparar las que surjan. El sistema de defensa de la mucosa se puede visualizar como una barrera de 3 niveles, compuesta por elementos preepiteliales, epiteliales y subepiteliales. La primera línea de defensa es una capa de moco, bicarbonato y fosfolípido, que actúa como una barrera físico-química contra las múltiples moléculas, incluidas los iones hidrógeno,
Las células epiteliales de la superficie gastroduodenal secretan de forma regular el moco, formado sobre todo por agua en un 75%, y una mezcla de fosfolípidos y glucoproteínas, mucina. El gel mucoso funciona como una capa de agua inmóvil que impide la difusión de iones y moléculas como la pepsina. El bicarbonato secretado por las células epiteliales de superficie de la mucosa gastroduodenal en el gel mucoso forma un gradiente de pH que varía entre 1 y 2 a nivel de la superficie de la luz gástrica y alcanza 6 a 7 a lo largo de la superficie celular epitelial. Las células de la superficie epitelial proporcionan la siguiente línea de defensa mediante diversos factores, como la producción de moco, los transportadores iónicos que mantienen el pH intracelular, así como la generación de bicarbonato y las uniones estrechas intracelulares. Las células epiteliales generan proteínas de choque térmico que impiden la desnaturalización de las proteínas y protegen a las células de ciertos factores, como un aumento de temperatura, agentes citotóxicos o tensión oxidativa. Las células epiteliales también producen péptidos y catalicidinas de la familia del factor trébol, que también participan en la protección y la regeneración de la superficie celular. Si la barrera preepitelial es superada, las células epiteliales gástricas que bordean el lugar de la lesión pueden migrar para sustituir una región dañada, conocida como restitución. Este proceso tiene lugar al margen de la división celular y requiere un flujo sanguíneo ininterrumpido y un pH alcalino en el medio circundante. Diversos factores de crecimiento, como el factor del crecimiento epidérmico, el factor transformador del crecimiento y el factor de crecimiento de los fibroblastos básico, regulan el proceso de restitución. Los defectos del mayor tamaño, que no se pueden reparar de modo eficaz mediante la restitución, exige proliferación celular. Las prostaglandinas y los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico, el factor transformador del crecimiento, alfa, regulan la regeneración de las células epiteliales. Al tiempo que se renuevan las células epiteliales, se forman nuevos vasos dentro del lecho microvascular lesionado. Tanto el factor de crecimiento de los fibroblastos como el factor de crecimiento endotelial vascular son importantes en la regulación de la angiogénesis de la mucosa gástrica. Además, en fecha reciente se encontró que el péptido gástrico, gastrina, estimula la proliferación, migración e invasión celular y la angiogénesis. Probablemente también regula a las células germinativas gástricas. Un elaborado sistema microvascular en la submucosa gástrica es el componente fundamental del sistema de reparación y defensa epitelial, al proporcionar bicarbonato, que neutraliza el ácido generado por las células parietales. Además, este lecho microcirculatorio proporciona un aporte adecuado de micronutrientes y oxígeno, a la vez que elimina los subproductos tóxicos metabólicos. Varios de los factores que se producen en el mismo sitio, incluidos óxido nítrico, sulfuro de hidrógeno y prostaciclina, contribuyen a la vía protectora vascular por medio de vasodilatación de la microcirculación. Las prostaglandinas tienen una función central en el sistema de defensa y reparación del epitelio gástrico. La mucosa gástrica contiene abundantes concentraciones de prostaglandinas, que regulan la liberación de bicarbonato y moco en la mucosa, inhiben la secreción de las células parietales y son importantes en el mantenimiento del flujo sanguíneo mucoso y la restitución celular epitelial. Las prostaglandinas se derivan del ácido araquidónico esterificado, que se forma a partir de fosfolípidos por la acción de la fosfatasa A, una enzima esencial que controla el paso limitante de la velocidad de la síntesis de prostaglandinas en la ciclooxigenasa, que se presenta en dos isoformas, la ciclooxigenasa 1 y la 2, cada una de las cuales posee diferentes características respecto a la estructura, distribución en los tejidos y expresión. La ciclooxigenasa 1 se expresa en múltiples tejidos del organismo, como el estómago, plaquetas, riñones y células endoteliales,
Esta isoforma se expresa de manera constitutiva y tiene una función importante en la preservación de la integridad de la función renal, la agregación plaquetaria y la integridad de la mucosa del tubo digestivo. Por el contrario, la expresión de la ciclooxigenasa tipo 2 se induce por estímulos inflamatorios y ocurre en macrófagos, leucocitos, fibroblastos y células sinoviales. Los efectos benéficos de los antiinflamatorios no esteroideos sobre la inflamación de los tejidos se debe a la inhibición de la ciclooxigenasa 2. En cambio, la toxicidad de estos fármacos, por ejemplo, la ulceración del tubo digestivo y trastorno de la función renal, se relaciona con la inhibición de la isoforma de la ciclooxigenasa 1. Los antiinflamatorios no esteroideos muy selectivos para ciclooxigenasa 2 quizá proporcionen el efecto benéfico de atenuar la inflamación de los tejidos con mínima toxicidad sobre el tubo digestivo. Los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 tienen efectos adversos sobre el aparato cardiovascular, con mayor riesgo de infarto de miocardio. Por tanto, la Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos retiró 2 de estos fármacos, valdecoxib y rofecoxib. El óxido nítrico es importante para mantener la integridad de la mucosa gástrica. La mucosa expresa de forma constitutiva a la enzima óxido nítrico sintasa que contribuye a la citoprotección al estimular la mucosa gástrica con un aumento de la perfusión de la mucosa y la conservación de la función de la barrera de las células epiteliales. También colabora con el sistema nervioso central y con algunos factores hormonales al regular las defensas de la mucosa a través de vías múltiples. Desde el descubrimiento del Helicobacter pylori y sus efectos en la patología gástrica, se ha esclarecido que el estómago tiene un sistema inmunitario inherente, complejo y elaborado. Aunque la descripción detallada del sistema inmunitario gástrico rebasa el ámbito de este capítulo, vale la pena subrayar varias características. La respuesta inmunitaria gástrica a ciertos microorganismos patógenos como Helicobacter pylori abarca una interacción extensa entre los componentes innatos, como es la célula dendrítica, células epiteliales, neutrófilos y macrófagos, y la adaptación de los linfocitos B y T. Los linfocitos T colaboradores se han estudiado de manera extensa y al parecer tienen una función importante en una amplia gama de fisiología gástrica que se extiende desde la secreción gástrica hasta el recambio de células epiteliales a través de la producción de diversas citocinas. El descubrimiento del Helicobacter pylori también permitió comprender que el estómago, que antiguamente se pensaba que carecía de microorganismos por su ambiente altamente adverso, como lo es el ácido y la pepsina, también puede hospedar comunidades bacterianas que constan de cientos de filotipos, conocidos también como microbiota. El marco conceptual del microbioma ha recibido mucha atención a la luz de su importancia en la salud y enfermedad del ser humano. Todavía no se establece la importancia general del microbioma gástrico y sus efectos en la patología gástrica, pero probablemente la alteración de la homeostasis de los microorganismos tendrá una participación importante en varios aspectos de ciertas enfermedades como la úlcera péptica, gastritis y cáncer gástrico.